Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de la sección Hablemos de libros. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de un texto que a mí particularmente me impactó bastante hace algún tiempo que lo leí y que, bueno, es uno de los grandes referentes de la literatura de terror del siglo XX y es nada más ni nada menos que El Exorcista de William Peter Blatty. Eh, Comenzar diciendo que elegí este texto después de dilucidar bastante y bastante acá en el librero cuál podría ser el siguiente que pudiéramos nosotros platicar. Y es que El Exorcista es, pues como ya lo dije, un gran referente en la literatura de terror y además un gran parteaguas no solamente en términos literarios, sino en términos cinematográficos. Es una película que además pues es ampliamente vista, ampliamente conocida y que además causó un gran revuelo en los años 70 cuando se estrenó. Y bueno, este libro lo leí yo en el año 2010, ya tiene sus años, en el 2010. Unos 14 años tiene la primera vez que leí a William Peter Blatty con El Exorcista y debo decir que es un texto que en su momento me impactó bastante y a la fecha me parece que pues no es apto para cualquiera, sí es de los textos que yo considero que no son aptos para cualquiera, que si uno no es muy afecto a la literatura de terror o si le parece que puede asustarse fácilmente y no quiere esas experiencias, pues no es apto. También que, bueno, vamos a platicar en un momento más de la historia de este libro y cómo hasta nuestros días, pues todavía hay algunas cuestiones ahí extrañas relacionadas con este texto. Pero pues de principio decir que es un libro que tiene sus buenas 400 páginas, 405 páginas, y que pues no se siente tanto, no es un estilo pesado, no me parece que sea un estilo así difícil de comprender, pero sí pues sus 400 páginas pueden resultar un poquito complicadas por la temática, no por las descripciones que nos da el autor o ese tipo de cosas. De hecho es, yo diría que bastante periodístico y justamente yo diría que es periodístico porque está basado en notas periodísticas. Eh, William Peter Blatty nos plantea una historia que yo creo que ya es bastante conocida, pero pues ahora sí que si hay alguien debajo de una piedra que no haya alguna vez oído hablar del exorcista, pues bueno, es una niña que es poseída por el demonio. Esa es la premisa fundamental del libro que se va a replicar en la película. Y justamente es ahí donde encontramos el primer aspecto delicado. Porque William Peter Blatty no escribe esto nada más así al azar, sino que está basado en la historia de Roland Doe, que es el seudónimo de una persona que fue presuntamente poseída por el demonio y que fue sometida a exorcismos en los años 40 del siglo pasado, en la década de los 40, y que de hecho falleció en el 2020. Esta persona ya posteriormente se pudo identificar quién era. De hecho no era una niña, es un niño justamente, pero que hay, ahora sí que ese es el primer punto en donde a uno lo hace dudar, y que reitero es por eso que no es una lectura apta para cualquier persona, que si la persona es un poco sensible pues quizá debería pasar un poquito de largo de la lectura de El Exorcista. Pero también decir que este libro está compuesto de 4 partes, un prólogo y un epílogo, en total de 6 partes. Eh, Cada una de estas tiene un subtítulo y esos subtítulos nos sugieren hacia dónde va la historia. Es una historia que va de menos a más, de una normalidad
muy clara con la niña, con su mamá, que además un tema importante es que en la novela la mamá es atea y entonces precisamente por eso no tiene reparo, no tiene empacho en que la niña juegue con una ouija, que pues para quienes no son ateos, para quienes son creyentes, pues podría resultar algo ya de principio como una red flag, pero en el caso concreto pues plantean que la mamá es atea, que la deja jugar con una ouija, con una tabla de la ouija, y es ahí donde empieza lo paranormal. La niña empieza a tener una serie de padecimientos que se comienzan a agravar en la medida que se acerca a cumplir los 13 años de edad, este número que también es, pues por antonomasia, el número 13 siempre será un número complicado para todas estas cuestiones. Y bueno, decir que es notorio que el autor se documentó bastante sobre la cuestión de las enfermedades mentales, los trastornos mentales, las condiciones médicas, la actividad paranormal y también del funcionamiento de los exorcismos, de los rituales de los exorcismos que se dan en la Iglesia Católica. De hecho, justamente la parte de la historia que sigue a continuación es que la mamá empieza a buscar ayuda para los padecimientos de su hija y simple y sencillamente no encuentra, no acaban de dar con un diagnóstico, ya ha ido con psiquiatras, ya ha ido con médicos, ya ha hecho y deshecho, y es solo entonces que incluso son los médicos quienes le sugieren que debería de buscar un exorcismo, a lo que ella de principio pues está completamente negada, ¿no? Porque dice, ¿cómo, no? O sea, yo soy atea, yo no creo en estas cosas, y cómo me vienen los médicos, los científicos a decir, vaya usted donde el exorcista. Y justo eh, ahí es donde la historia se habrá de complicar. Ella buscará un sacerdote católico, que este sacerdote católico tiene problemas de fe. Es un tema bien interesante que también ahí se toca. Es un personaje muy bien construido, sus problemas de fe. Y hay otro sacerdote católico que lleva tiempo buscando a esta entidad que tiene poseída a la niña. No voy a revelar muchos más detalles de la trama, pero básicamente esa es la premisa, ¿no? Que se realizan una serie de exorcismos y bueno, la historia finalmente termina, ¿no? No voy a revelar el final porque creo que para empezar es algo bastante conocido el cómo termina la historia del exorcista, pero por otro lado porque si alguien está interesado en conocerlo y no lo conoce, pues lo adecuado sería que lo leyera de primera mano o que viera la producción cinematográfica a la que me voy a referir en un momento más. Pero antes, debo acusar que este libro, este ejemplar que yo tengo aquí en mis manos, está censurado. Hay un objeto de censura en este texto. Yo no me había percatado de eso hasta hace realmente muy poco. Yo cuando lo leí tenía unos 19 años, estaba yo en la universidad y fue una lectura de verano que me tomó acaso 1 o 2 semanas, cuando mucho. La lectura fue una lectura de verano que tuve hace pues muchos años y bueno, el texto fue publicado originalmente en 1972. Esta edición que yo tengo aquí, que es de Biblos, de una filial de Ediciones B, que básicamente pues es de esta casa editorial, este monstruo editorial llamado Random House, pero está publicado en el año 2007, febrero de 2007, dice primera reimpresión febrero de 2007, y presuntamente viene del original de 1972. Yo por eso cuando comencé a escarbar en esta parte de la censura de este libro, pues pensé que quizá este ejemplar que tengo no estuviera censurado, pero pues me percaté que sí, y que además es un amplio número de copias las que están censuradas, porque no es un error de traducción, es una censura,
tal cual. Particularmente en la parte final del último capítulo de la parte 3, eh, una parte que fue retratada en la película, que yo en su momento pensé que había sido algo que la película le había agregado, pues no, no es que la película le haya agregado esto, sino simplemente que el libro lo planteaba en su idioma original, en su versión original, pero que por objeto de la censura, pues esta parte no queda muy clara de esta edición y de la mayor parte de las ediciones que circulan en la actualidad. Es una parte relacionada con un crucifijo en el que, bueno, la niña tiene ahí un contacto, digamos que poco menos que sexual con el crucifijo. Es decir, que es algo muy delicado y que incluso, pues reitero, podría resultar hasta sacrílego, ¿no? Para aquellas personas que son creyentes. Y justamente por eso se entiende el hecho de que haya censura, que no se justifica, pero se entiende el hecho de que haya este tipo de censura, porque quizá lo adecuado sería pues que las ediciones censuradas pues lo dijeran expresamente, ¿no? Que esta edición no contiene todo lo gráfico, las descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunas audiencias, porque lo cierto es que en esa sección, en esa parte, y si no me equivoco hay otra parte, pues tal cual se pasaron a la película, quedaron en la película, pero en el libro pues no, no están y uno hace la lectura y son partes muy concretas las que se cortaron con la finalidad de que no se viera todo lo grotesco de esta cuestión. No hay, lamentablemente, algún trabajo académico sobre esta censura. De hecho, yo buscando en internet, buscando en todos lados, encontré que sí hay algunas personas que han acusado esta censura, pero en realidad no hay ni un documento oficial por parte de la editorial, de ninguno de los editores, de ninguno de los traductores, ni mucho menos un trabajo así estrictamente académico que se haya puesto a comparar los textos. Lo único que hace que esta censura exista en cierta manera oficial es porque hace un par de años se publicó una reedición o reimpresión, yo diría más bien reedición del Exorcista, en la cual expresamente dice en la portada, por primera vez desde 1972 sin censura, lo que acusa que obviamente hubo una censura, pero más allá de eso, en realidad no hay una justificación o algún documento, algo que indique, incluso la versión, pues censurada ha circulado tal cual sin la indicación de que está censurada o de que algunas partes fueron modificadas. En el original en inglés no hubo esta censura, aunque entiendo que hubo intentos de hacerlo en el Reino Unido particularmente. Y la historia del Exorcista pues fue bastante replicada en su momento. Las versiones digitales han estado censuradas también. Es raro encontrar una versión sin censura, incluso entre las versiones digitales. Yo me puse a escarbar algunas versiones digitales y me doy cuenta que la gran mayoría tiene censura y son casos muy específicos que no la tienen. Digo, esto es bastante lamentable en el punto de vista de que el autor concibió una obra y que además el autor lo hizo con pleno conocimiento de que podía resultar perturbadora. Yo considero que justo por eso hay algunos textos que deberían contener pues algún tipo de clasificación de contenido y que en caso de que se presente una versión, pues digamos que suavizada para otras audiencias, pues tal cual debería indicarse. Pero entiendo, sin embargo, que esto se dio sobre todo en las traducciones que se hicieron en la España de finales de la dictadura de Franco, ya en los años 70, porque lamentablemente acá en México muchas de estas versiones que nos llegan son directamente traducciones españolas y justamente la que circula, que no tiene censura,
es una versión argentina, si no me equivoco, obviamente con otra portada, obviamente es otra editorial, la que sí publicó el texto íntegro y justamente por eso existen algunas versiones, sobre todo las más viejitas y que no sean de Random House, que en general sí tienen la versión completa. Pues bueno, esta, esta novela se adaptó a una película que se publicó, se estrenó en 1973. Una película que ya todo mundo conocemos, que el cartel de la película ya es una declaración de intenciones, acá lo tenemos en pantalla, ya es en sí una declaración de intenciones, la música, que bueno, no la podemos usar aquí por cuestiones de copyright, pero la música es todo un clásico de la cinematografía y que además la película pues estuvo tanto en su producción como en su distribución estuvo enmarcada por algunos infortunios y complicaciones. No era fácil que una distribuidora quisiera distribuir este tipo de contenido a pesar de que el libro ya había sido un éxito en ventas. Es el caso de un texto que fue un éxito en ventas antes de adaptarse al cine. El filme fue un éxito en taquilla, un rotundo éxito en taquilla. Yo voy a decir que después de ver el filme en su momento, considero que contiene la parte grotesca. Está muy bien adaptado, pero contiene más bien la parte grotesca, las escenas ahora sí que a uno le impactan, ¿no? Pero el libro tiene mucho de cuestiones psicológicas y sobre todo que va a ser pues muy interesante para las personas que creen específicamente en el cristianismo, las personas católicas y los practicantes católicos van a encontrar aquí cuestiones muy fundamentadas. Reitero, la película fue en su momento todo un éxito porque fue un parteaguas de cómo era una película de terror, cómo tendría que ser una película de terror que realmente llegue a los niveles de terror. Porque, reitero, sobre todo para las personas que son creyentes del cristianismo y particularmente de los católicos, este texto puede, vamos, uno va a lo largo de sus páginas y puede empezar a preguntarse, oye, esto me podría pasar a mí, le podría pasar a alguno de mis familiares, ¿qué sucede aquí? Y debo decir que para quienes creen en el cristianismo y los que son católicos, pues este libro podría reafianzar en cierta manera cuestiones de fe, más allá de hacerlos dudar, reafianzarlos cuestiones de fe, son temas que pueden salir de ahí, sobre todo porque pues si esto le pasa a una niña, le puede pasar a cualquiera y entonces es ahí donde el autor se apodera un poco de la mente de la persona. Y bueno, la película fue todo un éxito. La película es bastante gráfica. Se sabe que incluso el director pues llegó a hacer cosas que no eran así como que muy aceptadas o no serían muy aceptadas actualmente, sobre todo tomando en cuenta que su protagonista pues era una niña, ¿no? Entonces obligarla a hacer ciertas posiciones y ciertas cuestiones que eran propias del guión, pero que sí, pues se excedió un poquito, ¿no? En las aras de darle un cierre cinematográfico adecuado al filme. Y bueno, en su momento la crítica alabó esta película, fue ganadora de 2 de los 10 Óscares a los que fue nominada, que es bastante para una película de terror, porque estamos de acuerdo que en los Óscares reinan más que nada los dramas y reinan las películas históricas y reinan ese tipo de obras, pero lo que es el terror, la ciencia ficción, son obras que difícilmente llegan a estar consideradas siquiera entre las mejores películas del año y esta en su momento la nominación a la mejor película la obtuvo, que no la ganó, pero la obtuvo. Y bueno, esta película del exorcista fue víctima, lamentablemente,
de pues el clásico adagio que segundas partes nunca son buenas. A pesar de que esta película tiene una secuela y a su vez tiene otra y tiene toda una franquicia, ninguna de las partes de esta franquicia, de las ulteriores partes de esta franquicia, superó de alguna manera o igualó a la original. Porque, voy a decirlo, a pesar de que incluso hay libros posteriores a esto, a mí me parece que es una historia bastante autoconclusiva, que así como se queda en el final, así es como debería permanecer en cierta manera en el lector y en el caso de la película en quien la va a ver, pero no me parece que haya del todo una materia para hacer segundas, terceras, cuartas partes, porque es justamente empezar a jugar con una fórmula que ya dio de sí la parte más importante. Eh, la verdad es que El Exorcista deja un sabor de boca en su momento bastante extraño. Yo voy a decir que sí, sí tuve una que otra pesadilla después de esta lectura. No la recomiendo para quienes estén pasando por alguna crisis de fe, particularmente si son creyentes. Y bueno, si son ateos, bueno, adelante, creo que pueden agasajarse bastante con esto porque además está muy bien documentada y presenta un poco realmente cómo son los rituales del exorcismo. Acá habrá que entender, y pues yo voy a sacar en este momento mi lado de conocimiento un poco sobre la religión, que hay que entender que para el catolicismo el exorcismo es algo bastante serio. Existe un manual específicamente de cómo hacerlo, pero no se puede hacer así como así de que llego y saco mi crucifijo y exorcizamos a alguien. No es tan sencillo, tiene que haber una autorización por parte del obispo de la diócesis en cuestión, y aparte de esta autorización, la persona que lo hace tiene que tener una como especie de habilitación para poder exorcizar. Hay un ritual específico para los exorcismos. Tal cual existe un libro que dice cuáles son las invocaciones que se tienen que hacer, y todo esto está basado en la tradición que tiene la Iglesia Católica. Hay otras denominaciones, los luteranos, por ejemplo, que tienen rituales parecidos, pero reitero, en casi todos los casos los rituales de exorcismo están basados en pues lo que establece por ahí la Biblia, habla de cómo se expulsan los demonios y todo esto, pero aparte que requieren de cierta autorización, que son cuestiones muy delicadas, que no es que una persona pueda llegar así como así a exorcizar. Es un detalle bien interesante porque uno podría pensar, si es ignorante de estos temas, que, bueno, entonces llega un curita con una botellita de agua disque bendita y un crucifijo se lo pone en la cabeza a la persona y ya le sale ahí lo que le tenga que salir. No es el caso. De hecho, acá se documentan, o bueno, se habla de que a la niña se le practicaron pues varios intentos de exorcismo. Fueron varias jornadas de los exorcismos. Entonces, justamente por eso reitero que se nota que el autor está bastante documentado. De hecho, el autor era católico, entonces justamente se empapó de toda esta cuestión, pero incluso para las personas que son o fuimos formados en la fe católica, no es algo que se nos diga así tan a la ligera. De hecho, los exorcismos es de los temas que generalmente no se tocan así tan a profundidad, pero lo que sí se sabe es que son cuestiones sumamente delicadas y que no es así como que uno llegue y ya cualquiera puede exorcizar. No funciona así. Y pues bien, esto ha sido todo por ahora. Si te gustó este contenido, dale like y suscríbete al canal para más contenido de este tipo. Por acá hacemos reseñas de libros, pero también tenemos podcast de historia, tanto de historia de México como de historia universal, y pues contenido a veces un poco variado. Muchas gracias y hasta la próxima.